En el auditorio de la Universidad Monte Ávila, los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Ante todo, agradezco a la Universidad Monte Ávila y a su Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional que me hayan invitado a presentar mi primer libro publicado, que se titula Consideraciones sobre las fuentes del derecho constitucional y la interpretación de la Constitución. En particular, agradezco al director del mencionado centro, el doctor Gonzalo Pérez Salazar, a quien tengo el gusto de haberme cruzado en la vida desde los pasillos escolares, pasando por los de la Universidad Central de Venezuela, en especial los del Instituto de Derecho Público, hasta espacios académicos y profesionales en los que por diferentes vías y medios podemos intercambiar ideas y pareceres. Por diversas circunstancias que no vienen al caso, esta no será propiamente la presentación del libro, al menos no una habitual. Será más bien, como se dice en el medio cinematográfico, un preestreno, que Gonzalo quiso incluir en este importante conversatorio de hoy. En el foro han participado juristas de destacadísima trayectoria para conversar acerca de los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Mi libro no se refiere ni a los sedicentes actos constituyentes, ni a la pretendida nueva Constitución que se supone regirá nuestros destinos una vez que la Asamblea Nacional Constituyente, o cualquiera sea el poder superior que la acompaña, tenga bien producirla. En esencia, se refiere a la interpretación de la Constitución, de cualquier Constitución, pero no se refiere a cualquier interpretación, sino a la interpretación auténtica de la Constitución, es decir, aquella contenida en una categoría de acto jurídico que no es susceptible de anulación. Esa interpretación, en el estado actual de las cosas y sin entrar en demasiados detalles, es producto del ejercicio de la justicia constitucional, bien sea en el modelo americano por la máxima autoridad judicial o en el modelo europeo por la Corte Constitucional. El libro tiene su origen inmediato en un curso intensivo que impartí en julio de este año en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, vengo trabajando el tema desde mi tesis doctoral elaborada entre 1996 y 2001 y en varios trabajos posteriores. En un primer movimiento, las reflexiones contenidas en la obra pretenden desmontar varios mitos, entendiendo que el juez constitucional, cualquier juez constitucional, siempre interpreta la Constitución, que al interpretar, todo juez, y también el juez constitucional, escoge uno de entre varios posibles sentidos o significados del texto a ser aplicado, es decir, tiene un margen de discrecionalidad. Y tiene un margen de discrecionalidad porque primero no existe en derecho positivo un solo método que obligue al juez a escoger uno u otro de los posibles significados de la norma, y además porque la discrecionalidad no está sujeta a límites, sino a directrices, sean estas constitutivas, competencia o procedimiento, o sean metodológicas, el sentido que aparece evidente de las palabras, la voluntad del constituyente, los fines de la norma, la analogía, etc. Por último, que la interpretación auténtica de la Constitución es, en esa medida, un mecanismo de creación de normas constitucionales de tipo jurisprudencial. Esto, por cierto, no tiene fundamento en el artículo 335 de la Constitución de 1999. Esas reflexiones tienden entonces a mostrar algunas cuestiones de especial relevancia. Primero, la interpretación auténtica de la Constitución se traduce en un poder constituyente secundario, conclusión que no es propia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino de la antigua Corte Federal y de Casación por allá en los años 30-40 del siglo pasado. Segundo, el ejercicio de ese poder constituyente secundario en tiempos de normalidad constitucional consiste, por una parte, en la construcción del bloque de la constitucionalidad y, en consecuencia, en establecer las fuentes del derecho constitucional, y además supone el mantenimiento de la unidad de la Constitución y su renovación. En efecto, atendiendo al principio de igualdad ante la ley y la justicia, el intérprete auténtico de la Constitución debe velar por la uniformidad que se dé a las disposiciones constitucionales. Por otra parte, en virtud de la prohibición de la absolución de la instancia, la interpretación auténtica de la Constitución debe saturar lagunas, aclarar disposiciones oscuras o ambiguas e incluso, aunque excepcionalmente, suplir la inacción del poder de revisión, muchas veces como consecuencia, a su vez,
de la inacción del legislador que ha omitido por una razón u otra dar contenido concreto, ley mediante, a ciertas disposiciones constitucionales. Esto es lo que se entiende por renovación de la Constitución. Sin decir que en el libro se tratan, aunque sea superficialmente, los problemas que resultan de las cuestiones antes mencionadas, ellas explican el carácter político del juez constitucional, de todo juez constitucional. Eso, por cierto, no es sinónimo de partidista, partisano o partidario. Significa simplemente, como lo decía mi maestro Claude Goyard, que todo juez constitucional que debe apreciar la constitucionalidad refiriéndose a principios generales e inspirándose en una tradición constitucional, está obligado a hacer una interpretación, está obligado a reformular el significado y el contenido de esos principios, de esas ideas. A pesar de su poder constituyente secundario, el intérprete auténtico de la Constitución no es todopoderoso, ni inmune, ni mucho menos infalible. En el libro se muestra cómo, en ejercicio de la interpretación auténtica de la Constitución, se incurre o puede incurrirse en error manifiesto de apreciación al momento de la escogencia de uno de los varios posibles significados de su texto y, en consecuencia, en fraude a la Constitución. Se muestran varios casos de fraude involuntario a la Constitución incurridos en el pasado y también varios casos actuales de fraude muy intencional a la Constitución, como el que hoy nos tiene aquí. Mediante sentencia número 378 del 31 de mayo de 2017, la Sala Constitucional afirmó en síntesis que Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, tiene suficientes facultades para ejercer la soberanía en representación del pueblo y en ese sentido para convocar en su nombre la Asamblea Nacional Constituyente prevista en el artículo 347 de la Constitución, a pesar de que la convocatoria está expresamente reservada al pueblo. Ante el fraude a la Constitución en un Estado de Derecho, tiene que existir algún remedio, a pesar de que en puridad el acto que contiene la interpretación fraudulenta no está sujeto a control. Esto último es verdad solo si el resultado del control es la nulidad del acto, pero solo parcialmente verdad cuando del acto derivan daños o implica la comisión de un delito. Pues allí surge el tema de la responsabilidad, que puede ser del Estado juez, pero también de los magistrados individual o colectivamente considerados. En el libro se muestra que en Venezuela, si bien los sistemas de derecho interno parecen no ser eficaces para exigir la responsabilidad del Estado o de los magistrados por los daños derivados del fraude a la Constitución, el derecho internacional público tiende a mostrar una cara distinta. En concreto, el Estado puede resultar, y ha resultado demasiadas veces, internacionalmente responsable por violación de los derechos humanos, fraude constitucional mediante. También lo ha resultado en el ámbito de los tratados bilaterales o multilaterales de protección de inversiones. El caso del aeropuerto de Margarita es uno. E incluso fue establecida su responsabilidad internacional en el ámbito del Mercosur por la interpretación fraudulenta de la Constitución. En cada caso, las consecuencias son distintas, pero así como con base en decisiones de órganos supraestatales o internacionales, las víctimas tienen un título para exigir una reparación individual, para el Estado surge por una parte la obligación de juzgar individualmente a quienes corresponda y el derecho a exigir de ellos reparación. Ello sin hablar de la eventualidad de que los funcionarios sean sometidos a la jurisdicción penal universal, en particular a la Corte Penal Internacional, dependiendo del tenor del fraude. Sabemos que el Estado venezolano en la actualidad rehúye de sus obligaciones internacionales. De hecho, ya es sistemática la práctica de denunciar tratados y por esa vía de evadir responsabilidades, pero esa práctica no anula las condenas. Dicen, entre otros, el maestro Alan Bruder Carías, que el secreto para evitar las interpretaciones fraudulentas estaría más bien en las condiciones y procedimientos para la designación de quienes llevarán adelante la interpretación auténtica de la Constitución. Creo que es así, pero que no es suficiente y que paralelamente hay que reforzar los mecanismos de control descritos sin que ello implique invadir de modo tal la interpretación constitucional que la misma carezca de la autonomía e independencia que requiere toda forma de justicia. Para terminar, voy a abusar ahora sí de su paciencia, porque quiero leer un extracto del Federalista número 78, escrito
en 1788 para convencer al pueblo del estado de Nueva York de ratificar la Constitución Federal en materia judicial, en materia además de justicia constitucional y de interpretación de la Constitución. Pero me voy a referir solamente al tema de la designación de los jueces. Cito: según el esquema de la Convención, todos los jueces a ser designados por los Estados Unidos ejercerán las funciones durante el tiempo de su buena conducta. La condición de una buena conducta para mantener en sus funciones a los jueces es ciertamente una de las más preciosas invenciones modernas en materia de gobierno. En una monarquía es una excelente barrera para el despotismo del príncipe. En una república no es un obstáculo menos saludable para las usurpaciones y la tiranía del cuerpo representativo. Y es el mejor medio que puede imaginarse en un gobierno para asegurar una pronta, justa e imparcial administración de las leyes. Más adelante sigue el federalista. El apego inflexible y uniforme a los derechos de la Constitución y a los derechos de los individuos que creemos indispensable en las Cortes de Justicia no puede ciertamente ser esperado de jueces que obtengan sus cargos de una comisión temporal. Las designaciones periódicas, de cualquier manera que sean reguladas, por cualquier persona que sean hechas, serían de una manera o de otra fatales para su necesaria independencia. Si el poder de designación fuera confiado al Ejecutivo o a la Legislatura, habría lugar para temer una lamentable complacencia de los jueces con respecto a la rama que poseyera tal poder. Si ambos estuvieran investidos de ese poder, los jueces no querrían asumir el riesgo de disgustar a uno y a otro. Si el derecho de designación estuviera reservado al pueblo o a personas especialmente escogidas para ese fin, habría en el juez un deseo demasiado grande de adquirir popularidad como para esperar que no consultará sino con la Constitución y las leyes. Hay un nuevo motivo más poderoso todavía a favor de la permanencia de los cargos judiciales. Resulta de la naturaleza de las cualidades que esas funciones exigen. Se ha señalado con frecuencia, con mucha razón, que un código voluminoso de leyes es uno de los inconvenientes ligados a las ventajas de un gobierno libre. Para evitar la arbitrariedad en los tribunales, es necesario que los jueces estén vinculados por normas estrictas y por precedentes que les indiquen su deber en todos los casos particulares que pueden presentarse ante ellos. Uno se convencerá fácilmente de que la multitud de cuestiones que nacen de la locura y de la maldad de los hombres debe dar extrema amplitud a los registros en los que son consignados esos precedentes y necesitar un largo y penoso trabajo para adquirir su conocimiento completo. De allí resulta que no hay en la sociedad sino un pequeño número de hombres suficientemente versados en derecho para cumplir dignamente las funciones del juez. Si se reflexiona suficientemente sobre la perversidad de la naturaleza humana, se encontrará que el número es aún menor entre los que, con los conocimientos requeridos, reúnen la integridad necesaria. Estas consideraciones nos enseñan que el gobierno no tendrá mayor opción de hombres competentes y que la duración limitada de las funciones judiciales, que naturalmente impediría a esos hombres abandonar la profesión lucrativa de prácticos por aceptar un puesto en la magistratura, tendería a entregar la administración de justicia a manos menos capaces y menos calificadas para cumplir con utilidad y dignidad sus funciones. Cierro la cita. Espero no haber adelantado demasiado sobre el contenido del libro, sino al contrario, despertado su curiosidad en grado suficiente para buscarlo y leerlo. Muchas gracias.